Era un día como hoy, en el año de 1783. Nació en una casa de muy rancio abolengo caraqueño. Un niño a quien finalmente, contra la voluntad de su padre que quería llamar Luis, o contra la voluntad expresada a quien llamarían Simón, por obra y por influencia de su tío, un hombre riquísimo que le dejó toda su fortuna, el señor Aristiguieta. Pues nació el niño Simón el 24 de julio de 1783 en esa casa que decimos de muy rancio abolengo. ¿Qué casa era? De las familias aristocráticas de Caracas, lo que se llamaba, refiriéndose a las mujeres, las mantuanas, porque eran las que podrían llevar el manto, las únicas que podrían entrar con su manto a las celebraciones litúrgicas. Era parte de toda esa aristocracia, la familia Bolívar, que había llegado a Caracas desde el año de 1584, y luego de la familia Palacios, que era la familia vecina. Y entonces don Juan Vicente Bolívar, que ya pues era un hombre que estaba más que maduro para los años de su tiempo, dijo: yo tengo que encontrar mujer y tengo que encontrar con quién tener hijos. Se puso en esa búsqueda y encontró resuelto el problema en la casa vecina, la casa de los Palacios. Y en esa casa vecina había una niña que él había visto crecer, que se volvió una mujer hermosísima, pero una mujer hermosísima de 14 años. A los 14 años se produjo la unión de don Juan Vicente Bolívar y de quien sería su esposa y de quien sería la madre del libertador Simón Bolívar, María Concepción Palacios. Ese matrimonio tuvo varios hijos, y el menor de ellos era Simoncito, un niño muy inquieto, de ojos azules, muy vivaz, que muy pronto vio que su padre era un hombre muy ocupado, que en poco se ocupaba del niño, y que su madre estaba también con problemas muy serios, entre otras cosas porque su médico le había descubierto el mal que llamaban de la consunción, que era para aquel entonces lo que hoy se llama y lo que se llamaría después tuberculosis, que fue de lo que moriría muy poco tiempo más tarde la madre del libertador, quien perdió también a su padre cuando estaba muy niño, y lo que le quedaron fueron unos hermanos, una gigantesca fortuna para su tiempo. El padre tenía haciendas de café, haciendas de caña, haciendas tabacaleras, una inmensa cantidad de esclavos, a quien trataban muy bien, siempre se dijo que los trataban muy bien. La madre del libertador fue una mujer excelente, nunca pudo decirse de ella nada que estuviera en contra de su decoro o de su persona, pero falleció, como decimos, muy pronto, y el libertador quedó dueño de una gigantesca fortuna expresada en toda clase de bienes. La lista de los bienes de don Juan Vicente Bolívar era una lista inmensa, larguísima, hecha a la manera de su tiempo en un testamento, en lo que el buen Simón recibía una parte gigantesca de bienes sin saber cómo ni a qué horas. Y entre esos bienes estaban muchas fincas en los valles de Aragua, y especialmente la finca San Mateo, que sería tan cara al corazón de Simón Bolívar. Simón Bolívar, pues, nace sin padre, sin madre, y su mundo afectivo, y esto es importante que se sepa y que se diga, el mundo de sus afectos, el padre que no tuvo y la madre que no tuvo, se fundieron en una sola mujer, en la buena Hipólita, una negra esclava que adoró a Bolívar y que fue adorada por Bolívar. Siempre, ya en los años de sus aventuras, siempre preguntaba por Hipólita, siempre estaba pendiente de Hipólita. Y entre las decisiones de Bolívar en favor de la libertad de los esclavos, que fueron contundentes, recuerden que
Petión, el presidente de Haití, le dio unos hombres para que viniera a invadir tierra firme con la condición de que lo primero que se hiciera fuera la libertad de los esclavos, a lo que Bolívar respondió gustoso, porque esos esclavos negros fueron sus amigos, fueron sus compañeros de las grandes aventuras de infancia y de juventud. Y un personaje fantástico, al que se le encomendó la educación de Bolívar y que la cumplió, vaya que la cumplió, pero por caminos harto heterodoxos, don Simón Rodríguez. Don Simón Rodríguez, que era rusoniano puro, amante de la naturaleza, amante de las aventuras, que disciplinó a Simón en toda clase de disciplinas del aire libre. Simón era un gran nadador, era un gran jinete, un colosal jinete, un hombre que sabía manejar todas las armas, que sabía internarse en los bosques, guiado por Simón Rodríguez, con quien se encontraría después en el Monte Sacro para jurar la libertad de su patria y la libertad de un continente. Lo cierto es que Simón Rodríguez, que era muy amante de ese tipo de disciplinas, no lo era de las disciplinas rigurosas de las matemáticas y de la gramática. Una carta de Bolívar entrando a México a la edad de 13 años, si nuestra memoria no nos falla, es una carta lamentable, lamentable en su construcción y lamentable en su gramática. Pero Bolívar era hombre de inmenso talento, de una gigantesca voluntad de estudios, y no hubo después disciplina a la que no le entusiasmara, que no entusiasmara a su espíritu. Era un gran lector en sus campañas, llevaba siempre una mula cargada de libros, y en medio de las fatigas de la campaña siempre está del lado de los grandes tratadistas, de los grandes griegos. Él hablaba del Congreso Anfictiónico de Panamá con una propiedad inmensa, tomado precisamente de la cultura griega. Todo en Bolívar era cultura clásica griega, y todos los últimos escritores que él aprendería después a estudiar, a comprender, a conocer y a inflamarse en su misma pasión por la libertad, por los derechos de la gente, en sus viajes a Europa y en sus viajes a España, donde era pues un verdadero, hoy lo llamaríamos un playboy, un hombre riquísimo, que brillaba en todos los salones por su inteligencia, por su penetración. Contraería matrimonio muy joven una sola vez con María Teresa, que sería el amor de su vida. Nunca se volvió a casar el Libertador. Ese niño que nació un día como hoy en Caracas, 24 de julio de 1783, en la casa solariega de los Bolívar Palacio. Ahí nació Simón Bolívar, quien sería después el hombre de todas las fatigas, de todas las dificultades, de todos los pesares, movido por su corazón, por su poderosa inteligencia, por su enorme ilustración. El hombre más importante que ha dado América nació un día como hoy, 24 de julio del año de 1783, en la hasta entonces apartada, separada, nada significativa para los extranjeros, ciudad de Caracas.